Hey, qué gusto tenerte aquí otra vez en tu curso de microcontroladores. Esta vez daremos inicio al tema del ADC en el Atmega 328P, función de mucha utilidad sobre todo para el control y lectura de sensores y actuadores con la ayuda de nuestro micro. Por lo que los temas que veremos para entender cómo funciona el ADC en el Atmega 328P serán los siguientes. Primero te daré una rápida explicación de qué es un ADC y cómo este suele funcionar, viendo las etapas para la digitalización y unas cuantas consideraciones a tomar. Después pasaremos a lo que es el proceso de digitalización que realiza el Atmega 328P, viendo a grandes rasgos cómo es que sucede y qué parámetros utiliza. Y por último, veremos los pines por donde recibe la señal y cuáles interactúan con el ADC, además de sus registros de configuración. Bueno, pues para empezar con lo que es un ADC, primero debemos reconocer lo que son las señales analógicas y las señales digitales. Las señales analógicas, tal como esta, son producidas por la naturaleza, y para su amplitud pueden tomar un número infinito de valores a lo largo del tiempo, mientras que las señales digitales son producidas a través de dispositivos con valores bien definidos para su amplitud, es decir, que son discretas. Entonces, una conversión de señal analógica a digital sería de la siguiente manera. Para la digitalización de una señal se siguen tres pasos: el muestreo, la cuantificación y la codificación. Aunque se suele agregar ciertos pasos extra para el tratamiento de la señal, de manera general estos serían los principales. Durante el primer paso se tomarán muestras de la amplitud de la señal cada cierto tiempo. Estos intervalos de tiempo en los que se tomarán las muestras deberán ser constantes, teniendo así una frecuencia de muestreo, la cual tendrá que ser como mínimo 2 veces la frecuencia más alta de la señal muestreada siguiendo el teorema de Nyquist. Esto es porque de ser menor, al intentar reconstruir la señal obtendríamos una muy diferente a la original. Una vez que se tienen las muestras de la señal, se sigue con el paso de la cuantificación. Este consiste en que, dependiendo de la resolución de bits y el voltaje de referencia de nuestro ADC, se tendrán ciertos valores de voltaje o amplitud predefinidos. A continuación, se procede a asignar a cada muestra el valor de voltaje más próximo o inferior de estos valores predefinidos por el ADC, pues recordemos que la señal se vuelve discreta. Por ejemplo, teniendo para el ADC un voltaje de referencia de 5 volts y una resolución de 1 bit, tendremos dos valores de voltaje que serían 0 y 5 volts para 0 y 1 respectivamente. Esta resolución no nos sirve de mucho, entonces aumentamos a 2 bits que nos daría 4 valores de resolución con estos voltajes, y así conforme aumentemos más bits a nuestra resolución. Luego, en la codificación, lo único que hacemos es asignar a cada valor de voltaje de nuestra resolución su respectivo valor en binario, quedándonos nuestra señal en código. Con esto sería muy fácil reconstruirla y ya estaría nuestra señal digitalizada. Sin embargo, para tener una mejor digitalización de la señal, se recomienda usar frecuencias de muestreo y resoluciones altas. De esta forma, la señal digitalizada se parecerá cada vez más a la señal original. Ahora toca ver cómo es el ADC de nuestro microcontrolador y su proceso de digitalización. Bueno, el Atmega 328P integra lo que es un chip ADC. Entonces es un circuito encapsulado dentro del micro adecuado y conectado con los pines y registros del Atmega. Este circuito contiene un multiplexor de 8 canales, los cuales nos servirán para entregarle a nuestro micro una señal analógica exterior que queramos digitalizar. También integra un circuito de muestreo y sus respectivos registros que se encuentran dentro de la SRAM del micro. Los registros los veremos en un momento. Primero veamos de forma breve cómo es que funciona el ADC. A grandes rasgos lo que sucede es lo siguiente. Primero energizamos al ADC, pues al ser un circuito que fue integrado al micro, tiene sus propios pines de alimentación. Debemos dar a nuestro micro un voltaje de referencia máximo. Esto es para indicar que la señal que será digitalizada tendrá sus valores de voltaje dentro de este rango. Después entregamos la señal de voltaje que queremos digitalizar en alguno de los pines que tienen esta opción y que hayamos seleccionado. Y una vez hecho esto, dependiendo del modo que hayamos elegido, se realizará una conversión cada que suceda el evento seleccionado con los registros, o se realizarán conversiones sucesivas, es decir, continuas. Una vez realizada la conversión, el resultado será guardado en el registro de datos de 10 bits del ADC, al cual podemos acceder desde la programación para mostrarlo por algún puerto, realizar operaciones o establecer condiciones. El resultado que arrojará el ADC se obtiene de la siguiente fórmula, que es prácticamente una regla de 3. Entonces, tomando en cuenta los 10 bits del registro de datos del ADC, tenemos estas relaciones de voltaje para cada bit. Es decir que, si introducimos un voltaje de 2.5 volts, teniendo como voltaje de referencia a 5 volts, realizamos la operación y el resultado que nos arroje lo convertimos a binario. Y así con los demás valores que entren para ser digitalizados, aunque al tener una resolución de 10 bits, habrá ciertos valores de voltaje que no se digitalicen con total precisión, se aproximarán mucho, pero habrá ciertas pérdidas. Ahora veamos los pines del micro que sirven para el ADC. Primero tenemos los pines para energizarlo, son estos.
AVCC y GND. AVCC no debe diferir en más menos 0.3 volts de VCC, que es el voltaje con que alimentamos al micro. GND es el pin que va a tierra del ADC. Luego tenemos al pin AREF. En este entregaremos el voltaje de referencia que tomará el ADC junto con GND para establecer qué valores de voltaje pueden entrar en el ADC para ser digitalizados. También se puede elegir utilizar otros voltajes internos con los registros del ADC. Y por último, vemos que todo el puerto C tiene sus pines con la característica de ser analógicos. En estos entrará la señal a digitalizar. Los valores de voltaje que pueden entrar por estos pines están definidos por el voltaje que entra en AREF. Después tenemos a los registros para configurar el comportamiento del ADC. Primero está el registro ADMUX, con sus 2 bits más significativos para definir el voltaje de referencia. Con 00 indicamos que el voltaje que entre por el pin AREF será nuestro voltaje de referencia, y este sería de tipo externo. Y con 01 y 11 podemos conectar internamente al pin AVCC y a un amplificador que otorga 1.1 volts a AREF. Con estos dos últimos se debe tener cuidado, pues de utilizarse no se debe aplicar un voltaje externo en AREF, sino que se debe conectar un capacitor entre este pin y GND. El siguiente bit es ADLAR, que ajusta a la derecha o izquierda los 10 bits de nuestro registro de datos. En un momento te explico mejor cómo se hace esto y para qué. El bit 4 está reservado, quedándonos los 4 bits menos significativos para elegir por cuál pin entrará nuestra señal a digitalizar, o qué voltaje establecido por el micro será digitalizado. Notamos que de 0 a 7 podemos elegir cualquier pin del puerto C, pues estos tienen la característica de servir para el ADC. Luego tenemos la curiosa opción de elegir al sensor de temperatura para poder digitalizar la temperatura interna del ADC. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues una condición es que el voltaje de referencia seleccionado debe ser el de 1.1 volts, y lo que sucede es que la temperatura del ADC está linealmente relacionado con el voltaje de este canal, siguiendo la siguiente tabla. A pesar de esto, las mediciones y relaciones mostradas pueden y suelen no coincidir con total precisión, por lo que se debe tomar como una mera aproximación, pues las mediciones reales varían entre más o menos 10 grados centígrados. Por último, tenemos la opción de digitalizar 1.1 volts y 0 volts con las últimas opciones que podemos elegir de estos bits. Como segundo registro tenemos al ADC-CRA, con el que le damos al micro los parámetros e instrucciones de cómo debe realizar la digitalización. El bit ADEN lo que hace es apagar y encender el ADC. Después viene la parte en donde decidimos cuándo es que se realizará una conversión. Con ADSC poniendo un 1 y en caso de elegir el modo simple, indicamos al ADC que queremos que suceda una conversión. Este bit regresará a 0 una vez que haya finalizado la digitalización. Con ADAT elegimos si queremos que el ADC entre en modo simple con un 0. Mientras que con un 1 habilitamos los bits ADTS del registro ADC-SRB para que con estos podamos elegir el evento que generará una conversión. Por default, estos bits nos dan el modo de autoconversión. Después, el bit ADIF es una bandera que se pone en 1 cuando la conversión se haya completado y el resultado esté cargado en el registro del ADC, de lo contrario estará en 0. Con el bit ADIE habilitamos o deshabilitamos las interrupciones del ADC, pudiendo generar y programar una interrupción cada vez que se completa una conversión del ADC, y para que se realice una nueva interrupción, la próxima vez que se complete una conversión, primero se deberá limpiar la bandera ADIF. Con los bits menos significativos de este registro, podemos elegir el factor de preescalamiento que dividirá nuestra señal de reloj, dándonos como resultado un valor máximo de 500 kHz y como mínimo 7.8 kHz de frecuencia para nuestro ADC. Es decir, que con un factor de preescalamiento mínimo tendríamos un ciclo de reloj del ADC con un periodo de 2 microsegundos. Y como el fabricante nos indica que las conversiones normales se llevarán a cabo en un tiempo de 13 ciclos de reloj del ADC, tendremos una conversión en un tiempo de 26 microsegundos. Y de ser conversiones sucesivas, cada conversión llevaría un tiempo de 13.5 ciclos de reloj, que serían 27 microsegundos. Entonces, con esta información podemos determinar que la frecuencia de señal más alta que puede digitar el micro, siguiendo el teorema de Nyquist, y con conversiones sucesivas, es de unos 9.6 kHz, tomando en cuenta el periodo de la primera conversión. En el caso de requerir una resolución menor a 10 bits, podemos digitalizar señales de hasta 100 kHz. A continuación, como tercer registro tenemos a ADC-SRB, del cual solo podemos configurar el bit 6 denominado ACME, y los 3 bits menos significativos ADTS. El bit ACME en esta ocasión no nos sirve de nada, pues es exclusivo de la función comparador analógico, quedándonos los bits ADTS. Estos dependen del bit ADAT del registro ADC-CRA. Al estar en 1 este bit, podemos configurar a los bits ADTS siguiendo la siguiente tabla. Es decir que, dependiendo del evento que elijamos, cuando este suceda y su bandera se ponga en 1, el ADC iniciará una conversión.
Después tenemos al registro de datos del ADC. Este se divide en dos registros de 8 bits, dándonos un registro completo de 16 bits. Pero de estos 16 bits, solo podemos ocupar 10 para guardar el resultado de nuestra conversión. Ahora, ¿cuáles bits de estos dos registros podemos ocupar? Eso depende de nuestro bit ADLAR en el registro ADMUX. Teniendo este bit con un 0, ajustamos los 10 bits a la derecha de los dos registros, quedando el registro ADCL con los 8 bits menos significativos y ADCH con los 2 más significativos. Y con un 1 ajustamos los bits a la izquierda, quedando los 8 bits más significativos en ADCH y los 2 bits menos significativos en ADCL. Esta configuración puede ser suficiente para la mayoría de casos, pues el registro ADCH contiene los bits más significativos del resultado. Al final, con el registro DIDR0 podemos desactivar aquellos pines analógicos que no utilizaremos poniendo en 1 en su respectivo bit. Esto es muy útil si no necesitamos esos pines y queremos ahorrar energía. Genial, hemos terminado con este tema por ahora, pero no te pierdas el siguiente video en el que te mostraré la programación de algunos ejemplos utilizando el ADC. Mientras, lo que has aprendido es lo siguiente. Primero vimos cómo funciona a grandes rasgos un ADC con sus 3 etapas básicas. Luego, pasamos a lo que es nuestro ATmega 328P para saber cómo este realiza la digitalización de las señales, los pines que ocupa y demás detalles por saber. Y al final conocimos los registros de configuración para el ADC, que a pesar de ser solo 5, tienen muchos detalles y especificaciones que debemos saber para usar el ADC de la mejor manera. Esto sería todo por ahora, pero no te pierdas el siguiente video en el que haremos ejemplos utilizando esta función, que es de mucha ayuda en el uso de sensores y otros dispositivos. Muchas gracias por tu atención y te veo en el siguiente video.